Hola, bienvenido a Pixoguías. Somos Rodrigo y Sofía. En este video revisaremos más de 100 ejemplos de reactivos simulador como los que podrás encontrar en nuestras guías resueltas. Los reactivos son extremadamente similares a los exámenes reales EGAL e PREMI, por lo que podrás practicar con ejercicios de la misma dificultad. Las guías están actualizadas sin importar el año en el que veas este video e incluimos las dos fases del examen: la guía con el texto desarrollado y reactivos de simulación para la preparación del examen escrito y ejemplos de entregables de portafolios de evidencias para la segunda parte del examen. Los reactivos son extremadamente similares a los exámenes reales, ya que incluimos los temas desarrollados con base en las referencias bibliográficas oficiales y además reactivos de simulación. Tanto los reactivos simulador como la guía de texto son digitales en formato PDF. La guía de texto incluye una portada, índice y los temas se encuentran desarrollados y perfectamente ordenados. Antes del desarrollo de cada área, subárea y tema, hay un globo de texto en donde se indica la referencia bibliográfica oficial propuesta por Ceneval en la cual nos basamos para el desarrollo de cada tema. De acuerdo al temario vigente de Ceneval, la guía de texto, es decir, de los temas, está contestada, desarrollada, desglosada, explicada, respondida y resuelta, pues son sinónimos. Es decir, nuestras guías contienen tanto texto para leer y estudiar como reactivo simulador en formato PDF. Este video es un muestrario en sí mismo, ya que mostramos exactamente cómo es la guía, tanto los reactivos como el texto, por lo que en caso de que solicites un muestrario, te remitiremos a este video. Las guías son digitales en formato PDF y pueden ser visualizadas en diferentes dispositivos, tales como teléfonos inteligentes, smartphone, tabletas y computadoras de escritorio o portátiles, excepto Kindle. Puedes imprimir las guías si lo deseas. Para abrir los documentos, se deberá introducir una contraseña, misma que te proporcionaremos. La cantidad de reactivos que contiene cada guía dependerá de la versión de la guía que elijas. El 100% de los reactivos contienen su respuesta correcta. Sin embargo, hay ciertas diferencias entre las diversas versiones. Versión básica contiene los temas desarrollados con base en las referencias bibliográficas oficiales propuestas por Ceneval y 200 reactivos, con el 100% de ellos explicados. Versión deluxe contiene los temas desarrollados, 400 reactivos y 100% de ellos explicados. Versión absoluta contiene los temas desarrollados, 1000 reactivos y 100% de ellos explicados. Versión suprema contiene los temas desarrollados, 1500 reactivos y 100% de ellos explicados. Y finalmente, versión Tlahtoli contiene los temas desarrollados, 2000 reactivos y 100% de ellos explicados. Las áreas actuales a evaluarse son 1. Área básica y 2. Área de campos de conocimiento escolar. La dificultad de los reactivos es similar a la del examen real y el formato de los mismos en nuestras guías es idéntico al que Ceneval presenta en sus exámenes para el EGAL e PREMI. 1. Cuestionamiento directo. 2. Jerarquización, ordenamiento. 3. Completamiento de oraciones. 4. Elección de elementos de un listado. Y 5. Relación de columnas. En este video revisaremos 100 ejemplos de reactivos por área y por formato. En la descripción de este video encontrarás el minuto exacto en donde inician los ejemplos de reactivos explicados por área y por formato. Recuerda que para tu tranquilidad y terminar con el miedo a estafas, puedes revisar más de 800 opiniones positivas en nuestra fanpage de Facebook, comentarios de usuarios en nuestro canal de YouTube y en caso de que nos contactes por WhatsApp y tengas dudas sobre la seguridad de este sitio respecto a otros, con gusto podremos enviarte ebooks como los que puedes ver en la pantalla en este momento, en donde mostramos al equipo de Pixoguías y almacenamos imágenes de más de 2000 opiniones desde hace más de 10 años. Somos el único sitio del Giro que muestra quiénes son sus integrantes. Lo importante es que en todo momento te sientas seguro y tranquilo con nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para que estés enterado de todas nuestras actualizaciones. Muy bien, ahora sí, revisemos los más de 100 ejemplos de reactivos. Sin más, comenzamos. La dinámica en la cual vamos a revisar los diferentes reactivos en este video es la siguiente. Primero, veremos los reactivos del área 1, llamada básica, y posteriormente los reactivos del área 2. Por ejemplo, vamos a ver los reactivos con el formato de cuestionamiento directo y así sucesivamente, hasta que terminemos y posteriormente veremos los reactivos del área 2. Entonces, iniciamos. Debes saber que a lo largo de este video, en la parte superior de cada reactivo se va a encontrar la subárea indicada y el tema al que hace referencia el reactivo. Bien, como sabes, para el EGAL, e-PREMI y e-PRIMI, que son diferentes, las opciones de respuesta son 4, a diferencia de otros exámenes como el EGEL Plus, en el que son 3. Entonces aquí nos vamos a ir un poco rápido porque si no el video va a ser muy extenso. Muy bien,
En los reactivos de nuestra guía vas a encontrar la respuesta, la justificación, o sea, la explicación y la referencia de la cual se obtuvo la información o en la cual se basa la respuesta correcta. Muy bien, dice así. Durante una sesión de clase en una comunidad indígena en Chiapas, el maestro desea enfatizar la importancia de las políticas educativas que han favorecido la inclusión de prácticas culturales indígenas en la educación a lo largo del siglo XX y principios del XXI. ¿Cuál de los siguientes enunciados debería utilizar el maestro para describir mejor estas políticas? Bien, como comentamos, solamente en los primeros reactivos vamos a revisar las 4 opciones, pero nos vamos a ir un poco más rápido conforme vayamos avanzando para que el video sea más ágil. Bien, opción A. Las políticas educativas han buscado homogeneizar la educación en todo el territorio nacional sin considerar diferencias culturales. B. Las políticas han reconocido la diversidad cultural como un obstáculo para el desarrollo educativo del país. C. Las políticas educativas se han orientado hacia el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística, promoviendo prácticas inclusivas. O D. Las políticas han eliminado los programas bilingües y biculturales como parte de una estrategia para fortalecer la lengua nacional. En este caso, la respuesta correcta es la C, y la justificación es que a lo largo del siglo XX y principios del XXI, las políticas educativas en México han evolucionado para reconocer y valorar la diversidad cultural y lingüística del país. Estas políticas han promovido prácticas inclusivas y la implementación de programas bilingües y biculturales para integrar la educación indígena de manera respetuosa y pertinente, reflejando el compromiso de México con la educación inclusiva y la valoración de todas las culturas. Esto con base en el libro llamado Parámetros Curriculares para la Educación Indígena del Plan de Estudios 2011 de la SEP, y que forma parte de una de las tantas referencias bibliográficas oficiales propuestas por Ceneval para este examen. Bien, nos vamos a ir un poco más rápido, ya que como sabes, son 4 opciones de respuesta y faltan muchísimos reactivos. Veamos ahora un reactivo de la subárea antropológico-lingüística del tema bilingüismo y educación intercultural. En una comunidad zapoteca de Oaxaca, la maestra de preescolar intenta evaluar la comprensión lectora de ambas lenguas, zapoteco y español, de sus estudiantes. ¿Qué técnica sería la más adecuada para fomentar el bilingüismo y comprensión lectora en sus estudiantes, considerando que algunos aún están adquiriendo el español como segunda lengua? A. Priorizar la lectura en español para acelerar la adquisición de la segunda lengua. B. Utilizar textos en zapoteco seguidos de discusiones en español. C. Emplear únicamente textos en zapoteco para reforzar la lengua materna. O D. Fomentar la lectura en voz alta en español sin apoyo en la lengua materna. La respuesta en este caso es la B. Utilizar textos en la lengua materna de los estudiantes, en este caso zapoteco, y después realizar discusiones en la segunda lengua español, es una técnica efectiva para fomentar el bilingüismo. Esta estrategia permite que los estudiantes utilicen su conocimiento previo y se sientan seguros en su lengua materna, mientras gradualmente adquieren fluidez en la segunda lengua a través de la interacción y la práctica oral. En una comunidad mixteca en Puebla, una maestra busca implementar una propuesta pedagógica que integre las tradiciones locales en el aprendizaje de matemáticas para estudiantes de preescolar. ¿Cuál de las siguientes actividades sería más efectiva para alcanzar este objetivo mientras se fomenta el uso de la lengua mixteca? Nos vamos a la respuesta, que es la B, y dice: utilizar juegos tradicionales mixtecos que incluyan contar y clasificar objetos naturales acompañados de instrucciones en lengua mixteca. Si quieres revisar el ejercicio con más calma, puedes ponerle pausa y revisar las otras 3 opciones. En un esfuerzo por fortalecer el bilingüismo en una comunidad otomí de Querétaro, un grupo de docentes propone integrar contenidos culturales otomíes en todas las materias. ¿Cuál de las siguientes estrategias sería más efectiva para promover tanto el bilingüismo como el reconocimiento de la cultura otomí dentro del plan de estudios escolar? Nos vamos a la respuesta, que es la C, y dice: integración de la lengua y cultura otomíes en el aprendizaje de todas las materias, utilizando tanto el otomí como el español como lenguas de instrucción. La explicación es que la estrategia más efectiva para promover el bilingüismo y el reconocimiento de la cultura otomí dentro del plan de estudios es integrar la lengua y cultura otomís en todas las materias, utilizando ambas lenguas como medio de instrucción. Esta aproximación permite a los estudiantes valorar su herencia cultural y lingüística en un contexto académico, fomentando un aprendizaje significativo que respeta y celebra la diversidad cultural. Además, facilita el desarrollo de competencias bilingües al exponer a los estudiantes a contenidos académicos en ambas lenguas. La legislación mexicana ha evolucionado para reconocer los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo aspectos relacionados con la educación, la lengua y la cultura. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor el impacto de esta legislación en la educación indígena? La respuesta es la C, y nos dice que ha impulsado el desarrollo de programas educativos bilingües e interculturales que reconocen y valoran la diversidad lingüística y cultural de los pueblos indígenas.
La justificación es que la legislación mexicana contemporánea ha tenido un impacto significativo en la educación indígena al impulsar el desarrollo de programas educativos bilingües e interculturales. Estos programas están diseñados para reconocer y valorar la diversidad lingüística y cultural de los pueblos indígenas, integrando estas dimensiones de manera significativa en el currículo. Esto representa un cambio hacia una educación más inclusiva y respetuosa de los derechos culturales y lingüísticos de las comunidades indígenas. Un grupo de maestros de una escuela en una comunidad totonaca en Veracruz está planeando una unidad didáctica sobre la historia local y los derechos culturales y lingüísticos. Quieren asegurarse de que el contenido sea relevante y empoderador para sus estudiantes. ¿Cuál de las siguientes estrategias sería más efectiva para alcanzar este objetivo? La respuesta en este caso es la C, y es que incluir testimonios de ancianos de la comunidad que relaten tanto desafíos como logros en la defensa de sus derechos culturales y lingüísticos es la correcta, porque incluir esos testimonios de la comunidad totonaca y que compartan sus experiencias respecto a desafíos y logros en la defensa de los derechos culturales y lingüísticos, o sea, la letra C, es una estrategia poderosa para hacer que el contenido educativo sea relevante y empoderador. Esto no solo ayuda a preservar y valorar la memoria histórica y cultural de la comunidad desde una perspectiva interna, sino que también fomenta el respeto y la valoración de la lengua y cultura locales. Proporciona a los estudiantes modelos de resistencia y resiliencia, mostrándoles que su comunidad ha sido y es agente de su propia historia y cultura. Veamos ahora un reactivo de la subárea psicopedagógica. En una escuela primaria en una comunidad purépecha se planea una actividad intercultural que involucra a estudiantes de diferentes etnias, incluidos aquellos no indígenas. La actividad busca fomentar el respeto mutuo y entendimiento intercultural. ¿Cuál de las siguientes opciones mejor describe una actividad adecuada para alcanzar este objetivo? La respuesta es la B, y nos dice que un taller en el que estudiantes de diferentes etnias presenten aspectos únicos de su cultura, incluyendo lengua, arte y tradiciones, seguido de una sesión de preguntas y respuestas. Respuesta B. En una comunidad nahua, un grupo de educadores está interesado en investigar y mejorar sus estrategias de enseñanza para integrar mejor la lengua y cultura nahuas en el currículo escolar. ¿Cuál de las siguientes acciones sería la más adecuada para iniciar este proceso de investigación y mejora? La respuesta es la B, y nos dice que es realizar encuestas a toda la comunidad educativa para comprender sus percepciones y expectativas sobre la integración de la lengua y cultura nahuas. En una escuela primaria de una comunidad mixe, se está planificando un proyecto educativo que combine la enseñanza de prácticas sostenibles con el respeto y la valoración de la cultura mixe. ¿Cuál de las siguientes opciones mejor describe una actividad que lograría este objetivo? La respuesta es la C, y es desarrollar un jardín botánico escolar que incluya plantas nativas y medicinales usadas tradicionalmente por la comunidad mixe, acompañado de clases sobre ecología y cultura. Bien, este reactivo particular me gustaría revisar las otras opciones para que veamos por qué esta es la correcta. La A dice que organizar talleres donde los estudiantes aprendan técnicas agrícolas modernas, sin referencias a las prácticas tradicionales mixe. B, implementar un programa de reciclaje en la escuela que siga modelos estándar sin adaptación a la realidad local o cultural. O D, fomentar el uso exclusivo de tecnología digital en las aulas para enseñar sobre sostenibilidad, minimizando las actividades al aire libre y la interacción con el entorno cultural. Entonces, como puedes ver, la letra C es la que más se adapta a la pregunta. Y la explicación la puedes ver aquí al ponerle pausa al video. En una escuela intercultural, un grupo de docentes desea diseñar un programa que estimule la creatividad y la innovación en sus estudiantes, valorando y utilizando los conocimientos y técnicas tradicionales de diversas culturas presentes en el aula. ¿Cuál de las siguientes opciones sería la más efectiva para lograr este objetivo? Nos vamos a la respuesta, en este caso es la B, y dice: organizar talleres donde los estudiantes puedan crear proyectos que combinen tecnologías modernas con técnicas artesanales tradicionales. Respuesta B. Ahora revisemos reactivos con el formato de completamiento de oraciones. En este caso, en el reactivo te van a poner un espacio que tú vas a tener que llenar con alguna de las respuestas que se indican abajo. Entonces, este reactivo es de la subárea antropológico-lingüística y dice así: en una escuela preescolar ubicada en la comunidad purépecha de Michoacán, se promueve la contextualización de las prácticas docentes para reflejar las realidades socioculturales y lingüísticas de los estudiantes. La maestra de la clase planea una actividad para fortalecer esta contextualización. Completa el siguiente enunciado con la opción que corresponde al enfoque de la maestra. Para promover una educación que respete y valore la identidad cultural y lingüística de los niños purépechas, la actividad se centrará en... Entonces aquí nos pone las 5 opciones de respuesta. Vamos a ver cuál es la correcta para fines de este video. Y dice que es la C: incorporar relatos y juegos en lengua purépecha.
Por ejemplo, traducir cuentos populares al español, utilizar materiales educativos estándar o seguir únicamente el currículo nacional, pues no son parte de la respuesta correcta. Y pues la explicación la puedes encontrar en esta parte. En un esfuerzo por mejorar las estrategias de enseñanza en una escuela preescolar situada en una comunidad maya en Yucatán, el equipo docente decide realizar un diagnóstico pedagógico. Este diagnóstico buscará identificar las necesidades específicas de los estudiantes y adaptar las prácticas pedagógicas de acuerdo con el contexto cultural y lingüístico. Completa el siguiente enunciado. El diagnóstico pedagógico en una comunidad maya debe enfocarse en evaluar la de los estudiantes para adaptar las prácticas pedagógicas en su contexto cultural y lingüístico. La respuesta es la B y es competencia bilingüe y conocimientos culturales. En una comunidad Tzeltal de Chiapas, el respeto y valoración de la cultura local es fundamental en el proceso educativo. Un maestro planifica una unidad sobre la historia y significado de los textiles tradicionales, buscando conectar la vida cotidiana de sus estudiantes. Completen el enunciado para reflejar esta intención pedagógica. La enseñanza sobre textiles tzeltales no solo debe abarcar aspectos técnicos, sino también espacio, destacando su importancia cultural y social en la comunidad. Entonces, en este caso, sería que se destaque la simbología y el colorido, y esa es la correcta. Por ejemplo, las técnicas de tejido modernas, el precio del mercado actual y el uso de maquinaria en su producción pues no son correctas. Al planear una lección sobre la historia de la región para estudiantes de una escuela preescolar mixteca, el educador decide centrarse en la narración oral, una tradición importante en muchas culturas indígenas. Completa el siguiente enunciado para reflejar esta lección pedagógica. Y dice, la utilización de la narración oral en la enseñanza de la historia local no solo facilita la transmisión de conocimientos, sino que también la identidad cultural y la cohesión comunitaria entre los estudiantes. Entonces sería, promueve. Y esa sería la respuesta correcta. En el diseño de un currículo para una escuela preescolar en una comunidad maya, es crucial incorporar elementos que reflejen y respeten la cultura local. Esto incluye adaptar los métodos de enseñanza y los materiales didácticos para ser relevantes para los estudiantes. Completa el siguiente enunciado para subrayar este enfoque. La adaptación de los contenidos curriculares debe enfocarse en asegurando que los estudiantes mayas vean reflejada su realidad cultural y lingüística en el proceso educativo. La respuesta es la C y dice la inclusión de la cosmovisión y prácticas mayas. Bien, te dejamos este reactivo para que le puedas poner pausa al video y lo revises con calma. Habla, de el contexto intercultural y de una escuela bilingüe tarahumara. Puedes encontrar la respuesta aquí y puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Mismo caso con este reactivo de la subárea metodológica, el anterior, pues en este caso fue de la subárea también metodológica. Vamos a ver cuál es el que sigue. Este es un reactivo de la subárea psicopedagógica y vamos a analizarlo. Una maestra en una escuela bilingüe en la comunidad zapoteca planea lecciones que respeten tanto la diversidad lingüística como cultural de sus estudiantes. Considera fundamental integrar en el aula prácticas que promuevan el respeto y la valoración de todas las culturas presentes. Complete el siguiente enunciado para reflejar esta intención pedagógica. Para crear un ambiente de aprendizaje inclusivo y respetuoso, es esencial, espacio, facilitando así la expresión de identidades culturales diversas y promoviendo la interculturalidad. En este caso, la respuesta es la B, y es incorporar materiales y recursos didácticos que reflejen una amplia gama de culturas y lenguas. Bien, siguiente reactivo, también te lo dejamos, en este caso es un reactivo de la subárea antropológico-lingüística, te lo dejamos para que le puedas poner pausa al video, encuentras aquí la respuesta correcta y la explicación. Seguimos adelante. Bien, este reactivo también es un poco extenso, es de la subárea metodológica, también te lo dejamos para que le puedas poner pausa al video, revises aquí la respuesta correcta que es la B, pero lo importante es que sepas que esta clase de reactivos te pueden poner, por ejemplo, te van a poner el caso y 3 puntos y seguido para que completes la idea con alguna de las 4 opciones de respuesta. Y pues también te pueden poner espacios como ya vimos aquí, te pueden poner un espacio, 2 espacios y muy rara vez te pueden poner 3 espacios para que con los enunciados que están en las 4 opciones de respuesta tú puedas completar adecuadamente. Entonces, siguiendo adelante, veremos ahora reactivos con el formato de elección de elementos de un listado. Bien, fíjate muy bien que en esta clase de reactivos también vamos a poner la subárea aquí arriba y no tienes que elegir los 5, obviamente fíjate que en las 4 opciones de respuesta solamente va a haber 2 opciones marcadas, entonces para fines de este video, para que no nos llevemos tanto tiempo, nos vamos a la respuesta correcta y vamos a ver cuáles son los elementos que hay que elegir. En este caso dice así:
En el contexto de una escuela preescolar en Oaxaca, donde se habla mixteco, una educadora está desarrollando su portafolio de evidencias pedagógicas. El portafolio incluirá documentos que reflejen su práctica docente y su capacidad para diseñar actividades educativas pertinentes, cultural y lingüísticamente. Seleccione los elementos que debería incorporar en su portafolio para demostrar la elaboración de propuestas pedagógicas adecuadas. Bien, ya habíamos visto que era la C, así que vamos a leer. 2 y 5. 2. Planificaciones de clase que integran el idioma mixteco y prácticas culturales. Y 5. Muestras de materiales didácticos creados con la comunidad que incluyen lengua y simbología mixteca. Entonces la respuesta correcta es la C. La explicación es que el portafolio de la educadora debe reflejar su compromiso con la educación intercultural y bilingüe. Los elementos que incluyen la integración del idioma y prácticas culturales mixtecas, así como materiales didácticos elaborados con la comunidad, evidencian una práctica docente que es pertinente y respetuosa de la identidad lingüística y cultural de los estudiantes. Estos elementos son esenciales para una propuesta pedagógica adecuada en dicho contexto. Bien, siguiente reactivo, la respuesta es la B y dice así. En la planificación de un programa educativo dirigido a niños de una comunidad náhuatl, se busca integrar el conocimiento histórico local para fortalecer su identidad cultural. Seleccione las estrategias que contribuirán efectivamente a este objetivo. Vimos que la respuesta es la B y es 1. Inclusión de historias y leyendas náhuatl en el currículo. Y 4. Desarrollo de proyectos de investigación sobre la historia prehispánica de la comunidad. Por ejemplo, vamos a leer las otras opciones, en este caso 2, 3 y 5, que no forman parte de la respuesta correcta, pero vamos a ver qué es lo que dice. Dice 2. Organización de visitas a museos y sitios históricos relevantes. 3. Uso exclusivo de material didáctico en español para facilitar la comprensión. Y 5. Implementación de evaluaciones estandarizadas en historias sin adaptaciones locales. Bien, en este caso es muy obvio porque esos elementos 1 y 4 son los correctos. Considerando la importancia de construir puentes de entendimiento y respeto mutuo entre los pueblos indígenas y la sociedad nacional, seleccione las estrategias que un educador podría implementar en el aula para promover este objetivo. Nos vamos a la respuesta que es la C y dice 2. Fomentar proyectos de intercambio cultural que incluyan visitas recíprocas entre estudiantes de comunidades indígenas y urbanas. Y 5. Crear un espacio en el aula para que los estudiantes compartan y celebren sus propias tradiciones culturales y lingüísticas. Considerando la importancia de desarrollar propuestas pedagógicas que sean culturalmente pertinentes y lingüísticamente inclusivas en un contexto educativo mixteco, seleccione las características clave de estas propuestas que estas propuestas deben incorporar. La respuesta aquí es la A y dice lo siguiente. 2. Incorporación de materiales didácticos que reflejen la diversidad cultural y lingüística de la comunidad. Y 4. Diseño de actividades que fomenten el uso activo de la lengua mixteca en situaciones de aprendizaje. En el contexto de respetar y promover los derechos culturales y lingüísticos en la educación, un educador planea actividades para su clase en una escuela ubicada en una comunidad wixárika o huichol. Seleccione las estrategias que efectivamente apoyarían este objetivo. Bien, nos vamos a la respuesta, en este caso es la A, y dice que es 1, 3 y 4. Vamos a ver qué dice. Dice 1. Implementación de un programa de inmersión en wixárika para todas las asignaturas. 3. Creación de proyectos colaborativos con ancianos de la comunidad para documentar y enseñar tradiciones orales y rituales. Y 4. Organización de clases de arte que incluyan la creación de arte huichol utilizando técnicas y simbolismos tradicionales. Entonces la respuesta es la A. En una escuela multigrado que atiende a estudiantes de diversas etnias indígenas, un docente desea utilizar tecnología para apoyar y enriquecer el aprendizaje. Seleccione las aplicaciones de tecnología que mejor apoyarían una enseñanza culturalmente pertinente y fomentarían el aprendizaje significativo. En este caso la respuesta es la A y dice 1. Software educativo que permite la creación de historias digitales en lenguas indígenas. 3. Aplicaciones que facilitan el trabajo colaborativo en proyectos de investigación sobre la biodiversidad local. Y 5. Herramientas interactivas de mapeo para explorar geográficamente las regiones culturales de los estudiantes. En el contexto de una evaluación de fin de ciclo en una escuela intercultural bilingüe, un equipo docente desea implementar métodos de evaluación que reflejen los principios de equidad y respeto por la diversidad cultural. Seleccione las características que deben tener estas evaluaciones para ser consideradas efectivas y justas. Bien, nos vamos a la respuesta, aquí en este caso es la A, y dice 2, 3, 4. Bien, 2 dice incorporación de la autoevaluación y la evaluación por pares para fomentar la reflexión personal y respeto mutuo. 3. Uso de criterios de evaluación flexibles que reconozcan diferentes formas de aprendizaje y expresión cultural. Y 4. Desarrollo de proyectos que permitan a los estudiantes explorar y presentar aspectos de su cultura.
Muy bien, aquí tenemos otro reactivo. Lo importante es que ya te hayas dado cuenta cuál es la dinámica, cómo son estos reactivos. A veces pueden ser así de extensos, a veces pueden ser solamente palabras, dos palabras, etcétera. No elementos, elementos van a ser de 1 a 5, 1 a 4, pero a veces pueden venir todos los enunciados así, o pueden venir solamente 2 o 3 elementos para que lo tengas en consideración. Entonces te dejamos este reactivo para que lo puedas ver con calma. Aquí está la respuesta y la explicación. Mismo caso, te dejamos este reactivo. Aquí hablan de una escuela en una comunidad rarámuri. Obviamente, pues bueno, es muy importante que tú sepas a dónde pertenecen estas comunidades. Y bueno, pues obviamente puedas tener mayor contexto para que puedas revisar cómo se responden esos reactivos. Bien, vamos a revisar este reactivo que habla de una comunidad zapoteca. Y posteriormente veremos el siguiente formato de reactivos. Dice así: un grupo de docentes en una comunidad zapoteca está diseñando un proyecto escolar centrado en la educación ambiental, buscando integrar conocimientos y prácticas ambientales tanto tradicionales zapotecas como contemporáneas. Seleccione las actividades que mejor apoyarían este enfoque intercultural en la educación ambiental. Entonces la respuesta es la A y dice que es 135. Vamos a ver qué dice ahí. 1. Plantación de un jardín de plantas nativas con explicaciones de uso en la medicina tradicional zapoteca y su importancia ecológica. 3. Creación de murales que representen la cosmovisión zapoteca sobre la naturaleza junto con talleres sobre biodiversidad y conservación. Y 5. Desarrollo de proyectos de ciencia ciudadana donde los estudiantes documentan la flora y fauna local utilizando tecnología para compartir sus hallazgos con la comunidad. Ahora revisaremos los reactivos con el formato de jerarquización u ordenamiento. Bien, fíjate muy bien, en este caso nos van a poner, bueno, en el examen vas a ver que se te va a plantear un problema y te van a poner 4 o 5 elementos que vas a tener que ordenar y obviamente el primero es el que va a hacer referencia a la primera acción que se debe seguir de acuerdo a la indicación del reactivo. Por ejemplo, aquí dice así. Bueno, obviamente nos vamos a la respuesta correcta que es la C y vamos a ver cómo se responde. En este caso es un reactivo de la subárea sociohistórica con el tema Sociedad Nacional y Pueblos Indígenas en la construcción de la escuela pública en el siglo XIX y dice así. Bien, ya vimos que la respuesta es la C. Entonces, ordene cronológicamente los siguientes eventos históricos que marcaron la relación entre la sociedad nacional y los pueblos indígenas en la construcción de la educación pública en México durante el siglo XIX. Entonces vemos aquí la C, que nos dice que primero es 1, 2, 4, 3. 1. Implementación de las leyes de reforma. 2. Fundación de la Escuela Nacional Preparatoria. 4. Creación de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Y 3. Establecimiento de las primeras misiones culturales en comunidades indígenas. Entonces, llama la atención en este reactivo acerca sobre el orden del establecimiento de las misiones culturales. Uno podría pensar que es bueno justamente durante la época de la conquista, pero no, ten mucho cuidado. Aquí hablan de la escuela pública en el siglo XIX, entonces ten muchísimo cuidado. Aquí obviamente este es uno de los reactivos que pueden considerarse difíciles, porque ya uno estando cansado en el examen puede hacer que te confundas, ¿no? Pero obviamente vamos a tomarnos el tiempo aquí para revisar la justificación que dice que la correcta secuencia cronológica comienza con la implementación de las leyes de reforma en la década de 1850, seguida por la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria en 1867. Posteriormente se crea la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1881 y finalmente se establecen las primeras misiones culturales que surgieron en el contexto de la posrevolución. Aunque su mayor impulso fue ya en el siglo XX, no se menciona en la pregunta el siglo específico para este último evento, pero sigue la lógica histórica de los anteriores. Entonces esto obviamente con base en la referencia de Shirley de 1986, la nación entre lo antiguo y lo moderno. Entonces bueno, en este caso, pues justamente es lo que tienes que tener en consideración, poner atención a lo que te están comentando. Y aquí, fíjate muy bien, dice durante el siglo XIX, o sea en los 1800, y ya posteriormente, como dice aquí, pues ya el mayor impulso de las misiones culturales fue ya a inicios del siglo XX, ¿no? Más o menos en el contexto de la posrevolución, tal como dice aquí. Bueno, el siguiente reactivo dice así. Ordena los siguientes pasos que un educador debería seguir para garantizar el respeto y promoción de los derechos culturales y lingüísticos de los estudiantes indígenas en una escuela bilingüe. Bien, nos vamos a la respuesta, es la C. Dice que es 1, 2, 3, 4. Dice 1. Evaluar las necesidades lingüísticas y culturales de los estudiantes. 2. Desarrollar materiales didácticos que reflejen la diversidad lingüística y cultural. 3. Incorporar en el currículo contenidos que promuevan la identidad cultural. Y 4. Realizar actividades comunitarias que involucren a los padres y resalten la importancia de la lengua indígena. Un educador en una escuela bilingüe náhuatl-español
está interesado en investigar y mejorar su práctica docente para ser más inclusivo y efectivo en su enseñanza. Ordene los siguientes pasos que deben seguir para llevar a cabo su investigación. Bien, aquí en este caso la respuesta es la C. Vemos que primero es 4, 2, 3, 1. 4. Revisar literatura y estudios previos relacionados con la enseñanza bilingüe y métodos pedagógicos inclusivos. 2. Identificar las áreas de necesidad y formular preguntas de investigación específicas. 3. Aplicar estrategias innovadoras basadas en la investigación en el aula. Y 1. Analizar los resultados y reflexionar sobre las implicaciones para la práctica docente. Un docente de una escuela en una comunidad maya ha diseñado una secuencia didáctica que busca fomentar la construcción activa del conocimiento entre sus estudiantes preescolares. Ordene los siguientes pasos de acuerdo con un enfoque constructivista, ¿no? Entonces en este caso la respuesta es la A y nos dice que es 1, 3, 2, 4. 1. El docente evalúa el conocimiento previo de los estudiantes sobre el tema. 3. El docente presenta un problema que desafía las ideas actuales de los estudiantes. 2. Los estudiantes aplican el nuevo conocimiento en un proyecto práctico. Y 4. Los estudiantes reflexionan en grupo sobre lo aprendido y discuten sus hallazgos. Entonces, bueno, aquí puedes ver la explicación de por qué ese es el orden. Aquí tenemos otro reactivo, te lo dejamos para que puedas revisarlo tú con calma. Es de la subárea metodológica, con el tema elementos para la elaboración de propuestas pedagógicas. Entonces te lo dejamos aquí con su respuesta y explicación. Bien, tenemos aquí otro reactivo, en este caso de una educadora en una escuela preescolar en una comunidad otomí. Te dejamos también este reactivo para que le puedas poner pausa al video y revises con calma cuál es la explicación. Mismo caso con este reactivo, vamos a revisarlo. Dice: una directora de una escuela en una comunidad mazahua está liderando un proceso para revisar y actualizar el currículo escolar, asegurándose de que refleje un enfoque intercultural y bilingüe. Ordena los pasos que ella y su equipo deben seguir para lograr este objetivo de manera efectiva. Bien, aquí la respuesta es la A. Nos dice que es 3, 1, 2, 4, es 3 primero, definir los objetivos del currículo que promuevan la equidad, el respeto mutuo y el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística. Posteriormente, bueno, es 1, consultar con la comunidad educativa y expertos en educación intercultural para recoger aportes sobre el nuevo currículo. Luego es 2, implementar el currículo revisado y monitorear su impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Y 4, evaluar y ajustar el currículo en función de los resultados de aprendizaje y el feedback de la comunidad educativa. Muy bien. Una docente en una escuela intercultural desea utilizar las TIC, que son las tecnologías de información y comunicación, para enriquecer su programa educativo, promoviendo tanto el aprendizaje de contenidos curriculares como la valoración de diversas culturas. Ordena los pasos que ella planea seguir para integrar efectivamente las TIC en su enseñanza. Entonces, bueno, aquí vemos que la respuesta es la A. Dice que primero es 3, que es la capacitación en el uso de las TIC, tanto para docentes como para estudiantes, asegurando accesibilidad. 2. Selección y adaptación de tecnologías y recursos digitales que sean culturalmente pertinentes. 4. Integración de proyectos que utilicen las TIC para explorar y presentar diversas culturas y lenguas. Y 1. Evaluación del impacto de las TIC en el aprendizaje y la interculturalidad en el aula. Respuesta A. Muy bien, este reactivo es un poquito extenso, te lo dejamos también para que le puedas poner pausa al video y lo revises con calma. Aquí habla de una escuela en una comunidad huichol. Recuerda, aquí está la respuesta correcta, la explicación del orden y bueno, justamente para que tú puedas revisar con calma a qué se refiere. Mismo caso, te dejamos este reactivo también, ponle pausa al video, revísalo con calma. Aquí está la respuesta correcta y resuélvelo al ponerle pausa al video. Finalmente, vamos a revisar los reactivos con el formato de relación de columnas y con eso terminamos los reactivos del área 1. ¿Cómo son estos formatos? Bueno, son de esta forma. Mira, fíjate muy bien cómo son. Aquí lo importante es que veas que te van a poner varias columnas. Aquí estamos viendo ya estos reactivos en forma rápida. Te van a poner varias columnas en las cuales tienes tú que integrar lo que se pone en las celdas de la columna izquierda y eso hay que relacionarlo con conceptos de las celdas de la columna derecha. Entonces, por ejemplo, vamos a revisar este reactivo de la subárea psicopedagógica que dice así: relacione las siguientes prácticas docentes con los contenidos curriculares que promueven una enseñanza culturalmente pertinente en una escuela preescolar en la región Tzotzil de Chiapas. Aquí vemos que la respuesta es la A y vamos a ver qué es esto. Dice prácticas docentes. 1. Uso de
cuentos tradicionales tzotziles para desarrollar la comprensión lectora, que se va a relacionar con el contenido curricular B, lengua indígena como eje transversal en el aprendizaje. 2. Aplicación de estrategias de matemáticas utilizando juegos tradicionales con C, que son matemáticas con enfoque en la resolución de problemas cotidianos. Y 3. Implementación de lecciones de ciencias naturales basadas en el entorno local con A. Ciencias sociales que enfatizan la historia y geografía local. Este fue un reactivo bastante sencillo. Vamos a ver uno más. Y dice, relacionen los siguientes principios de aprendizaje con las estrategias docentes que los aplican efectivamente en el contexto de una escuela preescolar indígena. Nuevo caso, o mismo caso, vemos aquí la respuesta que es la A, y dice, aprendizaje basado en proyectos se va a relacionar con la estrategia docente C, que es la utilización de cuentos tradicionales para introducir nuevos conceptos matemáticos. 2. Interacción social, con diseño de actividades que promuevan el trabajo colaborativo entre los estudiantes. 3. Construcción del conocimiento a partir de la experiencia directa con B, creación de un huerto escolar para explorar conceptos de ciencias naturales. Siguiente reactivo dice, relacione las etapas de desarrollo cognitivo del niño según Piaget con las actividades de aprendizaje más adecuadas para cada una en el contexto de una escuela preescolar indígena. Bien, la respuesta es la A, y nos dice que, por ejemplo, en la etapa del desarrollo cognitivo sensomotor, de los 0 a los 2 años, el aprendizaje o las actividades se van a relacionar con la utilización de cuentos tradicionales para introducir nuevos conceptos matemáticos. 2. Interacción social con la creación de un huerto escolar para explorar conceptos de ciencias naturales. Y 3. Construcción del conocimiento a partir de la experiencia directa con el diseño de actividades que promuevan el trabajo colaborativo entre los estudiantes. Entonces, bueno, prácticamente pues esa es la explicación, o más bien es cómo se relaciona, y aquí prácticamente vemos cómo está. Vamos a ver la justificación. Dice, la etapa sensomotor se caracteriza por la exploración del mundo a través de los sentidos y manipulación de objetos, lo que hace que las actividades que involucren una exploración sensorial y manipulativa sean las más adecuadas. En la etapa preoperacional, los niños desarrollan el juego simbólico y capacidad de imitar, por los juegos de simulación son particularmente efectivos. Entonces, bueno, prácticamente eso es lo que vemos. Y finalmente, en la etapa de operaciones concretas, los niños pueden resolver problemas utilizando objetos concretos y aplicar conceptos aprendidos a situaciones de la vida real, haciendo que las actividades de resolución de problemas sean los más apropiados. Muy bien, tenemos aquí otro reactivo de la soberanía psicopedagógica. Prácticamente este reactivo te lo dejamos para que puedas revisar cómo se hace. Justamente tenemos aquí la explicación de este lado. La respuesta es la A. Prácticamente lo que tienes que hacer es el match entre, como te comentábamos, las celdas que están en la columna izquierda con las celdas que están en la columna derecha. Entonces te dejamos este reactivo. Aquí la explicación. Este reactivo también. Bueno, este vamos a revisarlo. Dice, relacione las siguientes estrategias de enseñanza con los objetivos educativos que buscan alcanzar en un contexto de educación intercultural bilingüe. Bien, aquí están las estrategias de enseñanza. Entonces vemos que 1 es la inclusión de textos y materiales en lengua indígena, con A, fortalecer la identidad cultural y lingüística de los estudiantes. B, o más bien 2, es organización de talleres con ancianos de la comunidad para compartir historias y saberes tradicionales, con B, promover el aprendizaje significativo a través de la conexión con la comunidad. Y 3, desarrollo de proyectos escolares que aborden problemas ambientales locales, con C, fomentar la conciencia ambiental y la responsabilidad social. Muy bien. En una escuela ubicada en una comunidad maya, se está desarrollando un proyecto educativo que busca integrar la historia y la cultura maya en todas las áreas del conocimiento. Relaciona las áreas temáticas con los métodos específicos para incorporar el conocimiento histórico y cultural maya de manera efectiva. La respuesta es la A y nos dice lo siguiente. Áreas temáticas: 1. Matemáticas, con C. Exploración de los sistemas numéricos mayas y su aplicación en contextos modernos. 2. Ciencias sociales, con el uso de cronologías y mapas para explorar la expansión territorial y el impacto cultural de la civilización maya. Y 3. Ciencias naturales, con estudio de la biodiversidad de la región y las prácticas agrícolas mayas tradicionales. En un contexto educativo intercultural y bilingüe, un grupo de docentes trabaja para diseñar estrategias que promuevan el desarrollo integral de los niños en una escuela primaria indígena. Relacione las siguientes estrategias didácticas con los objetivos educativos que se proponen alcanzar. Aquí la respuesta es la A y nos dice que es como va: 1A, 2B, 3C. 1. Integración de cuentos y leyendas indígenas en las clases de lectura, con el objetivo de fortalecer la identidad cultural y el bilingüismo entre los estudiantes. 2. Uso de ejemplos de la vida cotidiana de la comunidad para enseñar conceptos matemáticos. Con B. Desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas. 3. Creación de proyectos de ciencias que investiguen el ecosistema local utilizando tanto el idioma indígena como el español.
Con C, promover el conocimiento y la apreciación del medio ambiente local. Una escuela que sigue un enfoque intercultural en su currículo está desarrollando formas de evaluar las competencias interculturales de sus estudiantes. Relaciona las competencias interculturales con las estrategias de evaluación específicas que mejor las midan. Respuesta B. Y nos dice que la competencia de habilidad para comunicarse efectivamente en más de un idioma se va a relacionar, o más bien, la empatía y comprensión hacia otras culturas se va a relacionar con B. Diarios personales donde los estudiantes reflexionan sobre experiencias interculturales, y el 2 que ya habíamos leído con C. Actividades de role-playing que simulan interacciones en diferentes contextos culturales e idiomáticos. 3. Capacidad para reflexionar críticamente sobre la propia cultura y la de otros, con pruebas escritas en diferentes idiomas sobre conocimientos culturales específicos. Muy bien, este reactivo puedes resolverlo de una forma muy similar. Prácticamente aquí está la respuesta, que es la A. En este caso la vemos acá. Te dejamos este reactivo para que le pongas pausa al video y lo revises con calma. Nuevamente aquí estamos hablando de relacionar estilos de liderazgo con actividades de enseñanza. La respuesta es la A. Te dejamos este reactivo para que le pongas pausa al video y lo revises con calma. Revisaremos ahora los reactivos del área 2. Muy bien, la dinámica es la siguiente. Vamos a revisar primero los reactivos con el formato de cuestionamiento directo, posteriormente los reactivos con el formato de completamiento de oraciones, ordenamiento o jerarquización de elementos, selección de elementos y relación de columnas. Entonces, para fines de este video vas a ver que en la parte superior de cada reactivo se encuentra indicada la subárea a la cual hace referencia el reactivo que estamos viendo. Como sabes, son 4 opciones de respuesta. Vas a poder ver la respuesta correcta aquí, la justificación y la referencia de la cual se obtuvo, o más bien la referencia en la cual se basa el reactivo, que obviamente son referencias oficiales propuestas por Ceneval en su guía de EGAL, Premi e Primi, que recuerdan no son del mismo examen. Entonces, en los primeros reactivos de este video, o de esta sección, vamos a leer las 4 opciones de respuesta, pero como son bastantes y son muy extensos, de hecho 4 opciones de respuesta es bastante, pues solamente vamos a leer primeros reactivos, o los primeros reactivos, las 4 opciones, pero después ya solamente nos vamos a enfocar en la respuesta correcta. Si no, el video va a ser muy extenso. Bien, este reactivo dice así: es para la subárea 2.4, la matemática, con el tema Génesis y desarrollo del pensamiento matemático en diferentes contextos socioculturales y lingüísticos. Recuerda, para tu examen tú vas a poder solamente, o más bien para la guía, tú vas a poder ver la subárea a la que hace referencia al reactivo en la parte superior. Dice así: una profesora de una comunidad indígena desea integrar la cultura local en la enseñanza de las matemáticas para sus alumnos de preescolar. Busca una estrategia que permita a los niños comprender conceptos matemáticos básicos utilizando elementos culturales significativos para ellos. ¿Cuál de las siguientes estrategias lograría mejor este objetivo? La respuesta es la A y dice: A. Usar cuentos populares que incluyan números y patrones para introducir conceptos matemáticos. Y en este caso tenemos otras 3 opciones. Aquí la B es aplicar únicamente métodos tradicionales de enseñanza matemática para mantener un estándar educativo. Eso es incorrecto. C. Insistir en la memorización de las tablas de multiplicar como base para el aprendizaje matemático. O D. Implementar tecnología avanzada en clases sin adaptarla al contexto cultural de los estudiantes. Pues bueno, son respuestas incorrectas, así que la respuesta es la A. Aquí dice subárea 2.1, la lengua. Y dice: en una escuela multigrado en una comunidad indígena, la maestra está enfrentando desafíos en la enseñanza del español como segunda lengua L2, mientras mantiene la lengua indígena L1 como medio de instrucción primario. ¿Cuál de las siguientes técnicas es la más apropiada para abordar esta situación manteniendo un equilibrio entre ambas lenguas? Bien, aquí la respuesta es la D, y dice que es incorporar la L2 o lengua 2 en contextos significativos utilizando material bilingüe y actividades que reflejen la cultura local. Aquí, por ejemplo, utilizar exclusivamente la L1 durante las primeras etapas de la educación y gradualmente introducir la L2 no es correcta. B. Empezar la instrucción en la L2 desde el comienzo de la educación preescolar para promover la fluidez temprana tampoco es correcta. Y C. Implementar clases separadas para L1 y L2 sin permitir la mezcla de lenguas durante las lecciones, pues tampoco es correcta. Bien, siguiendo ahora con un reactivo de la subárea 2.2, lo social, dice así: durante una unidad sobre la comunidad y su importancia, un maestro de preescolar quiere enfatizar la relevancia de las tradiciones locales en una comunidad indígena. ¿Cuál de las siguientes actividades promovería mejor la comprensión y valoración de las tradiciones locales entre los estudiantes?
Bien, nos vamos a la respuesta es la B y dice B. Organizar una visita de un líder comunitario que hable sobre las tradiciones locales y su significado. Por ejemplo, aquí la A, que es asignar tareas que requieran investigación en internet sobre diversas culturas mundiales. C. Instruir exclusivamente sobre la historia oficial del país, omitiendo referencias a la cultura local. D. Usar libros de texto estándar sin adaptar el contenido a la realidad cultural de los estudiantes. Pues son respuestas incorrectas. Y la justificación es que organizar una visita de un líder comunitario que hable sobre las tradiciones locales y su significado es una estrategia eficaz para promover la comprensión y valoración de las tradiciones dentro de la comunidad. Esta actividad proporciona una conexión directa con la cultura local, permitiendo a los estudiantes aprender de una fuente auténtica y fomentando el respeto y aprecio por su propio patrimonio. Bien. En un esfuerzo por integrar aspectos de lo social en el currículo de una escuela preescolar ubicada en una comunidad indígena, la dirección ha decidido incorporar proyectos que reflejen las prácticas sociales locales. ¿Cuál de los siguientes proyectos sería más efectivo para alcanzar este objetivo? La respuesta es la B y dice B. Un estudio dirigido por los estudiantes sobre las tradiciones y ceremonias importantes de la comunidad. La explicación es que un estudio dirigido por los estudiantes sobre las tradiciones y ceremonias importantes de su propia comunidad fomenta una conexión directa con lo social, promoviendo el entendimiento y valoración de sus propias prácticas sociales locales. Esta estrategia no solo hace el aprendizaje que sea relevante y significativo para los estudiantes, sino que también ayuda a preservar y respetar la cultura local. Bien, otro reactivo de la matemática te lo dejamos para que le pongas pausa al video y lo revises con calma. La explicación y la respuesta justamente aquí. Bien, un reactivo de la subárea 2.3, la naturaleza. En una comunidad indígena, los maestros de preescolar buscan integrar lecciones que enseñen a los estudiantes la importancia de la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente. ¿Cuál de las siguientes actividades educativas fomentaría más eficazmente el entendimiento y la aplicación de prácticas sostenibles entre los niños? La respuesta aquí es la A y dice A. Implementar un programa de reciclaje escolar que incluya la recolección y separación de residuos explicando su impacto en el medio ambiente. Las otras tres opciones pues no son correctas. La explicación es que implementar un programa de reciclaje escolar que involucre activamente a los estudiantes en la recolección y separación de residuos y explicar el impacto positivo de estas acciones en el medio ambiente no solo fomenta el aprendizaje activo sobre sostenibilidad, sino que también permite a los niños comprender la importancia de sus acciones para la conservación ambiental. Esta actividad práctica promueve la responsabilidad y la conciencia ecológica desde una edad temprana, alineándose con los valores de respeto y cuidado de la naturaleza presentes en muchas culturas indígenas. Bien, otro reactivo del tema de la subárea la matemática te lo dejamos para que le pongas pausa al video y lo revises con calma. Revisamos ahora reactivos con el formato de completamiento de oraciones. Tal como se comentó para el área 1, pues estos reactivos te van a poner un espacio o al final del párrafo 3 puntos y seguido, para lo cual vas a tener que responder con alguna de las 4 opciones que se te presentan. Entonces en este caso tenemos un reactivo de la naturaleza. La respuesta es la B y dice: en una lección sobre el entorno cultural, el entorno natural de una comunidad indígena, el maestro pide a los estudiantes que identifiquen las plantas locales y expliquen su uso en la vida diaria. Al describir las plantas, el maestro se refiere a ellas por sus nombres científicos y luego pide a los estudiantes que proporcionen el nombre en su lengua indígena. Esta práctica educativa fomenta el reconocimiento y la B, preservación de la biodiversidad local y su relevancia cultural. Por ejemplo, aquí la categorización, monetización e industrialización pues no son correctas. Y la explicación pues es que reconocer y explicar el uso de plantas locales usando nombres científicos y luego en lengua indígena enlaza el conocimiento científico con las tradiciones locales. En la enseñanza de matemáticas a niños de preescolar en una zona indígena se recomienda iniciar con conceptos que son, la respuesta es la C, cotidianos, para ellos como contar elementos de la naturaleza o utilizar objetos artesanales para introducir nociones de número y cantidad. Aquí abstractos, complejos y extranjeros pues no son correctos. La inclusión de, la respuesta es la C, el español y las lenguas indígenas en los programas educativos busca promover la diversidad lingüística y cultural, reconociendo el valor de las lenguas indígenas junto al español en el contexto educativo mexicano. Por ejemplo, únicamente el español o las lenguas extranjeras y una lengua franca internacional pues no son respuestas correctas. Para enseñar a los niños de preescolar sobre el medio ambiente en una comunidad indígena es fundamental comenzar con actividades que les permitan, la respuesta en este caso pues vemos que es la B,
observar y experimentar su entorno cultural, tales como salidas de campo para explorar la flora y la fauna local. Siguiendo con esta narrativa, dice así: para enriquecer la enseñanza del idioma en una escuela preescolar en una comunidad indígena, se decide incorporar literatura que refleje las tradiciones orales y los valores de la comunidad. Este es un reactivo de la subárea La Lengua. Este enfoque pretende no solo mejorar las habilidades lingüísticas, sino también c. fortalecer la identidad cultural de los estudiantes a través de relatos y leyendas propios de su pueblo. En el contexto de una escuela ubicada en una comunidad indígena, un maestro quiere demostrar la aplicabilidad de las matemáticas en la vida cotidiana de sus estudiantes. Decide organizar una actividad que involucra calcular la cantidad de material necesario para a. tejer un tapete tradicional, una práctica común en su comunidad que no solo tiene significado cultural, sino que también enseña principios matemáticos básicos como medición, estimación y proporciones. Las otras opciones, como configurar una computadora, diseñar un videojuego o construir un modelo a escala de un rascacielos, pues no son respuestas correctas. Bien, aquí tenemos otro reactivo, vamos a ver qué es lo que dice. Es de la subárea 2.4, la matemática. Un educador busca enseñar conceptos de fracciones a sus estudiantes de preescolar en una comunidad indígena mediante la utilización de recursos y situaciones cotidianas locales. Decide usar la preparación de un platillo tradicional que requiere dividir ingredientes en partes iguales. Para explicar el concepto de fracciones, el maestro utiliza, en este caso, b. piezas de fruta cortadas en porciones para representar visualmente cómo los ingredientes pueden ser divididos y compartidos equitativamente entre los miembros de la comunidad. Aquí, por ejemplo, diagramas abstractos en relación con la cultura local, bloques de construcción de plástico o ilustraciones digitales de alimentos no tradicionales, pues no son respuestas correctas. Aquí tenemos otro reactivo y es de la subárea 2.4, la matemática. Para conectar los conceptos matemáticos con el mundo real de los estudiantes, en una comunidad indígena, un maestro decide utilizar ejemplos cotidianos que son significativos para ellos. Planea una lección sobre la geometría y sus aplicaciones utilizando la construcción de c. viviendas tradicionales, una práctica tradicional que implica el uso de formas geométricas y requiere precisión matemática, mostrando cómo las matemáticas se aplican en la arquitectura y el diseño cultural indígena. Por ejemplo, casas de juego de video, maquetas de ciudades modernas o vehículos de transporte, pues no son respuestas correctas. Iniciamos ahora con reactivos con el formato de elección de elementos de un listado. Bien, en estos reactivos, como sabes, te van a poner varios elementos, como podemos ver aquí, que son 5, y tú vas a tener que elegir la respuesta correcta, que aquí vemos que es la A. Entonces, así es como se van a organizar esta clase de reactivos, que ya los vimos anteriormente en el área 1. Nos vamos un poquito rápido para fines de este video, pero lo importante pues es que tú leas cómo son los reactivos y prácticamente elijas los elementos correctos. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Este reactivo de la subárea 2.3, la naturaleza. Considerando el enfoque de educación ambiental para niños de preescolar en una comunidad indígena, seleccione las actividades que promueven una comprensión profunda de la conservación ambiental y el respeto por la naturaleza. La respuesta aquí es la A y dice 1, 2, 5. 1. Realizar limpieza de ríos y bosques con la participación de la comunidad educativa. 2. Observación y registro de la flora y fauna locales en salidas de campo. Y 5. Implementación de un huerto escolar con plantas medicinales y alimenticias tradicionales. La explicación la puedes ver aquí. Bien, este reactivo también es un poquito extenso, te lo dejamos para que le pongas pausa al video y lo revises con calma. Bien, este reactivo que también es de lo social, en este caso nos vamos a detener un poquito ya que hemos visto más reactivos de la matemática y de la lingüística, entonces vamos a ver de lo social. En un esfuerzo por integrar la enseñanza de la sustentabilidad y ecología en el currículo de una escuela preescolar ubicada en una comunidad indígena, se plantean diversas actividades educativas. Seleccione las actividades que promuevan un entendimiento profundo de la sustentabilidad y la ecología desde perspectivas indígenas. Bien, la respuesta es la A y nos dice que las opciones 1, 3 y 5 son las correctas, o los elementos más bien. 1. Organizar charlas con ancianos de la comunidad sobre prácticas agrícolas tradicionales y su impacto en la conservación del medio ambiente. 3. Desarrollar un proyecto de jardinería que incluya plantas medicinales y alimenticias usadas tradicionalmente por la comunidad. Y 5. Crear un mural colectivo que represente las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza basado en leyendas y conocimientos indígenas. Bien, revisemos ahora este reactivo de la subárea 2.1, la lengua. Vamos a ver la respuesta, que es la A, y dice:
Para apoyar el desarrollo de la alfabetización bilingüe en una escuela preescolar de una comunidad indígena, se proponen diversas estrategias pedagógicas. Seleccione las estrategias que más efectivamente promuevan el aprendizaje tanto de la lengua materna L1 como del español como segunda lengua. Bien, entonces ya vimos que la respuesta es la A y los elementos correctos son 1, 3 y 4. 1. Utilizar libros de cuentos bilingües que presenten historias tradicionales de la comunidad y otras culturas. 3. Organizar sesiones de narración de cuentos en las que los ancianos de la comunidad compartan historias en la lengua materna. Y 4. Implementar actividades de escritura creativa en ambas lenguas, incentivando a los estudiantes a expresar sus ideas y experiencias personales. Respuesta A. Revisemos ahora reactivos con el formato de jerarquización u ordenamiento. Ahora vemos un reactivo de la subárea 2.3, la naturaleza. Vemos la respuesta que es la y dice: un educador desea enseñar a los niños preescolares el ciclo de vida de una planta típica de su región a través de una actividad de ordenamiento. Les proporciona imágenes que deben ordenar secuencialmente mostrando desde la siembra de la semilla hasta la planta completamente crecida. Las etapas son, y vemos que la respuesta es 2, 3, 4, 1. Porque nos preguntan en qué orden deberían colocar las imágenes los niños para reflejar correctamente el ciclo de vida de la planta. Entonces, primero es 2, se siembra la semilla. 3, la semilla germina y brota una pequeña plántula. 4, la planta crece y desarrolla más hojas. Y 1, la planta florece y produce frutos. Un grupo de estudiantes de preescolar en una comunidad indígena está aprendiendo sobre la historia local y la importancia de los roles dentro de su comunidad. La maestra ha planeado una serie de actividades para ayudar a los estudiantes a entender estos conceptos. Ordene las siguientes actividades para formar una secuencia didáctica que fomente el aprendizaje significativo de lo social. Bien, vemos aquí que la respuesta es la A. Dice que primero es 4, introducción al tema con cuentos y leyendas sobre fundadores y figuras históricas de la comunidad. 2, visitas de campo para observar a los miembros de la comunidad en sus roles diarios. 1, discutir en grupo sobre las responsabilidades de diferentes miembros de la comunidad. Y 3, crear un mural colectivo representando las diferentes ocupaciones y ceremonias locales. Un maestro de preescolar planifica una secuencia de actividades para enseñar a los niños sobre el ciclo de vida de las plantas en su entorno natural. Ordene las siguientes acciones de acuerdo con una secuencia didáctica adecuada que comience con la observación directa y termine con la reflexión y la aplicación del conocimiento. Bien, nos vamos a la respuesta, es la A. Dice que primero es 3, 1, 2, 4. 3. Visitar un campo local para ver la variedad de plantas en diferentes etapas de crecimiento. 1. Plantar semillas en el jardín de la escuela para observar su crecimiento. 2. Dibujar el proceso observado y etiquetar las partes de la planta. Y 4. Discutir cómo las plantas son importantes para la comunidad y su uso en medicinas tradicionales. Ordene los pasos sugeridos para introducir conceptos matemáticos básicos a niños de preescolar en una comunidad indígena, empezando por el más fundamental. Vamos a la respuesta, es la A y dice, primero es 4, 2, 3, 1. 4. Explicar la importancia de los números y su uso en la vida cotidiana de la comunidad. 2. Usar objetos naturales y artesanales para enseñar conteo, clasificación y patrones. 3. Introducir juegos que fomenten el razonamiento lógico y la resolución de problemas simples. Y 1. Aplicar los conceptos aprendidos en situaciones reales, como el intercambio de bienes durante una actividad comunitaria. Respuesta A. Bien, te dejamos ese reactivo para que lo puedas resolver tú solo. Vemos que la respuesta es la A. En este caso es un reactivo de la subárea 2.1 de la lengua, y para que veas exactamente cómo se responde, y aquí la explicación. Un maestro desea explicar el ciclo del agua a sus estudiantes de preescolar en una comunidad indígena, utilizando ejemplos y prácticas que reflejen el conocimiento y la experiencia local. Ordene las siguientes actividades para fomentar una secuencia didáctica efectiva que comience con la observación y culmine con la aplicación del conocimiento. Aquí la respuesta es la A y dice que primero es 3, observar y registrar el clima y las fases de lluvia durante una semana. 1. Realizar un experimento sencillo en clase para simular el ciclo del agua utilizando materiales locales. 4. Crear dibujos que ilustren las diferentes etapas del ciclo de agua basándose en las observaciones y el experimento. Y 2. Discutir cómo la comunidad depende del agua y cómo practican su conservación. Respuesta A. Este reactivo combina elementos de la naturaleza y la matemática. Un educador introduce a los niños preescolares al proceso de preparar una receta tradicional que es parte importante de la cultura de la comunidad. Para enseñar a los niños cómo los alimentos van de la tierra a la mesa, el educador les muestra imágenes de cada paso del proceso, que incluye... Entonces tenemos aquí 4 elementos, y nos preguntan cuál es el orden correcto en que los niños deben organizar las imágenes para ilustrar adecuadamente el proceso de preparación de la comida. En este caso aquí vemos que la respuesta es la A,
y dice así. Primero, 1. Recolectar los ingredientes en el jardín. 4. Lavar y preparar los ingredientes. 3. Cocinar los ingredientes. Y 2. Comer el platillo terminado. Respuesta A. Para enseñar a los niños preescolares sobre el ciclo del agua, un educador utiliza imágenes que describen cada etapa del ciclo. Las imágenes deben ser ordenadas para mostrar, bueno, pues aquí están los elementos, y nos preguntan en qué orden deben los niños colocar las imágenes para representar correctamente el ciclo del agua. Bien, aquí tenemos la respuesta que es la A, y vemos que primero es 2, el agua se evapora de un lago, 3, el agua condensada forma nubes, 1, la lluvia cae del cielo, y 4, el agua de la lluvia fluye hacia ríos y lagos. Respuesta A. Muy bien, este reactivo es un poco extenso, te lo dejamos para que le pongas pausa al video y lo puedas resolver tú solo. Aquí está la respuesta y la explicación. Para finalizar este video, veamos ahora reactivos con formato de relación de columnas para el área 2, campos de conocimiento escolar. Recuerda que estos reactivos se caracterizan porque te van a poner dos columnas en las cuales puede haber 1, 2, 3, 4 o 5 incluso elementos enumerados, los cuales tienes que relacionar o hacer match con los elementos de la columna de la derecha. No siempre te van a venir tablas, a veces sí, a veces puede ser una imagen, pero lo importante es que sepas que hay que hacer el match. Entonces, este reactivo es de la subárea 2.3, la naturaleza. Dice así. Relaciona las actividades propuestas en el plan y programas de preescolar y primaria con los objetivos de aprendizaje del campo de la naturaleza que se espera lograr en una comunidad indígena. Entonces aquí la respuesta es la A y es como va, 1A, 2B, 3C. 1. Plantar un jardín botánico con especies nativas de la región, con A. Comprender la importancia del equilibrio ecológico y la biodiversidad. 2. Organizar una exposición de rocas y minerales locales, con B. Identificar y clasificar elementos naturales de su entorno. 3. Realizar un proyecto de reciclaje y compostaje en la escuela con C. Fomentar prácticas de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. Siguiente reactivo dice, relacione las estrategias de enseñanza con los conceptos matemáticos que se buscan desarrollar en los estudiantes de preescolar en una comunidad indígena. Entonces, bueno, vemos aquí la respuesta es la A y nos dice que la estrategia de utilizar juegos de construcción con materiales locales para solucionar problemas con la D. Patrones y relaciones. 2. Contar historias que involucren medición usando objetos naturales con B, medición y estimación. 3. Organizar intercambios de objetos para entender el valor y el intercambio con la C, economía y valor. Y 4. Crear patrones usando semillas y piedras de diferentes tamaños y colores con A, números y operaciones básicas. Relaciona las técnicas de enseñanza con los objetivos específicos para la enseñanza de la lengua materna L1 y la segunda lengua L2 en un contexto educativo preescolar indígena. Bien, aquí la respuesta es la C. Veamos que es como va. 1. Narración de cuentos y leyendas en L1 por los ancianos de la comunidad con B. Preservar la lengua y cultura indígena. 2. Organización de juegos de roles en ambos idiomas con C. Desarrollar habilidades comunicativas en L1 y L2. 3. Organizar intercambios de objetos para entender el valor y el intercambio con A. Fomentar la comprensión lectora y escritura en L2. Y 4. Creación de un periódico mural con noticias en L2 con D. Enriquecer el vocabulario en L2. Relacione las prácticas educativas con los objetos de aprendizaje que buscan integrar conocimientos tradicionales indígenas en la enseñanza de lo social y la naturaleza en un contexto preescolar. Bien, este es un reactivo un poquito extenso, te lo dejamos, vemos que aquí la respuesta es la D, pero bueno, para que puedas justamente hacer el match, para que veas exactamente cómo se hace esto, y bueno, pues le pongas pausa al video para que lo revises. Relacione las actividades prácticas al aire libre con los conceptos matemáticos que se buscan enseñar a los estudiantes de preescolar en una comunidad indígena, enfatizando la conexión entre la matemática y la observación de la naturaleza. Bien, nuevamente aquí la respuesta es la A. Vemos que aquí, por ejemplo, la actividad de contar y clasificar diferentes tipos de hojas y semillas encontradas en el entorno, 1, se va a relacionar con el concepto matemático C, patrones y simetría. 2. Medir la altura de plantas utilizando unidades no convencionales como palos o cuerdas con B, medición y tamaño. 3. Organizar piedras y ramas en patrones para crear diseños basados en la simetría de la naturaleza con A, geometría y formas. Y 4. Estimar la cantidad de agua necesaria para regar el jardín escolar basándose en el tamaño del área con D, estimación y cálculo. Y bueno, finalmente último reactivo, dice así. En un currículo diseñado para estudiantes de preescolar en una comunidad indígena, se busca integrar prácticas culturales indígenas con la enseñanza de matemáticas y ciencias naturales. Relaciona las prácticas culturales con los conceptos educativos que mejor representen su aplicación en el aula. Aquí la respuesta es la D y dice lo siguiente. La práctica cultural 1, uso de patrones en artesanías tradicionales para enseñar geometría, con B,
proporciones y medidas. 2. Medición de terrenos para la agricultura usando técnicas indígenas en este caso nos pone que también es la B. 3. Porque bueno, incluso puede haber que para un elemento el match sí sea con 2 letras, entonces es muy posible. No es lo común, pero sí es posible también. 3. Observación de las fases de la luna para determinar tiempos de siembra con C. Fases lunares y astronomía. Y 4. Recolección y clasificación de plantas medicinales según sus propiedades con D. Clasificación y categorización. Excelente, pues hemos terminado de revisar nuestro video para la guía EGAL-EPREMI de educación preescolar para el medio indígena por parte de Ceneval y que en PixoGuías manejamos en diferentes versiones, tal como pudiste ver a lo largo de este video, al inicio de este video. Y bueno, pues prácticamente tú puedes esperar que la guía contenga los temas desarrollados con base en las referencias y además estos reactivos que te estamos regalando como un preview para que puedas ver más o menos la dificultad del examen, para que veas más o menos cómo es el material que manejamos y para que te sientas en confianza con nosotros. Sobre todo si estás interesado en un material, nos puedes contactar por WhatsApp, por Telegram, por Viber, por iMessage, por mensaje de texto, por llamada telefónica, por correo electrónico, por la fanpage de Facebook, por TikTok incluso si gustas. No hay problema. Lo importante es que te pongas en contacto con nosotros y bueno, te sientas seguro y tranquilo con nosotros. En este caso, si te gustó el video, regálanos un me gusta. También puedes suscribirte a nuestro canal dando clic en suscribirse. Y pues bueno, si te sirvió el video, pues compártelo con las personas a las que creas que les va a funcionar. Recuerda también, en la guía ya te incluimos una sección específica para el portafolio, o en este caso también un video que tienes que realizar como parte de tu educación. Acuérdate que tu examen, en este caso, se divide en dos, que es el examen escrito y el examen oral, y también la entrega de evidencias y portafolio. ¿Vale? De eso vamos a hablar en otro video. Aquí tocamos lo más relevante. Sin embargo, bueno, si estás interesado, pues contáctanos y obviamente también en la descripción de este video vas a encontrar los enlaces a nuestra tienda en línea para los diferentes tipos de materiales, las versiones de la guía y vas a ser redirigido o redirigida a nuestra tienda en línea. Muy bien, pues te saludamos Rodrigo y Sofía de PixoGuías. Fue un placer mostrarte este video. Quedamos atentos a tus resultados, atentos a tus comentarios. Y bueno, pues esperamos que te haya gustado mucho este video. Estamos atentos, cuídate mucho. Hasta pronto. ¿Cuáles son los precios y cómo recibir una guía? Los precios de las diferentes guías podrás visualizarlos en la descripción de este video. Allí podrás encontrar el enlace hacia la tienda en línea de la guía de tu interés. Además de los precios, encontrarás las características y diferencias entre cada una de ellas, formas de pago y tiempo de envío, el cual es generalmente inmediato tu correo electrónico, siempre y cuando nos envíes tu comprobante vía WhatsApp o fanpage de Facebook. Puedes hacer tu pago en nuestra tienda en línea a través de tarjeta de débito, tarjeta de crédito o PayPal las 24 horas. No es necesario crear una cuenta. O si lo prefieres, puedes hacer tu pago a través de depósito bancario de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, dependiendo del banco, pago en Practicajas las 24 horas del día o depósito en tienda de conveniencia, Oxxo o 7-Eleven, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si lo prefieres, puedes realizar transferencia interbancaria a cualquier hora. PixoGuías está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, sin importar si es un día festivo o es madrugada.